Buen día para todos y todas. Estamos transmitiendo desde la Universidad Alex y continuamos con nuestra serie Jueves Jurídicos, que en esta ocasión nos honramos con la presencia del maestro Ramón González Sánchez. El maestro Sánchez es especialista en Derecho Administrativo, sobre todo en la parte relacionada con la constitucionalidad. La temática de esta semana va a tratar sobre la constitucionalidad de los actos administrativos. Esta temática, platicando previamente con él, nos dimos cuenta que tiene una enorme importancia, no solamente para los especializados y los abogados, sino también para todo el público en general. Los actos administrativos nos atañen a todos. Nos vamos a encontrar nosotros actos administrativos en el cobro de impuestos, en el trámite, etcétera. Hay una serie de cosas a los cuales tenemos cotidianamente que enfrentar. Pero esto tiene muchos elementos que vamos a tratar de presentarles, y sobre todo que el maestro nos va a hacer el favor de esclarecer cada uno de ellos. Nos interesa mucho que profanos y especialistas dediquen un poquito de su tiempo a incrementar su cultura jurídica. De hecho, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes a veces no tenemos esa proclividad a estar enterados de lo que está sucediendo en los ámbitos legales. Que no confundir, por favor, con los ámbitos políticos, pero sí los ámbitos legales en estricto sentido. Nuestra información jurídica, en muchas ocasiones, me comentaba también el maestro, viene mucho de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y a veces las condiciones de conocimiento jurídico nos las transmiten en vías de noticieros o vías de pequeñas cápsulas que se derivan de las redes sociales, y eso deja mucho que desear, porque nos da una información no solamente tergiversada, sino a veces hasta falsa. Otro punto importante en esta temática, me comentaba el maestro, es la parte de la intervención de la familia, porque también en la familia, en el proceder de los padres, viene un hecho importante que es el manejo de la norma, el manejo de la regla, y que esto va dando un poco el desarrollo de una personalidad más consciente de lo que se debe hacer, no de lo que se hace, sino de lo que se debe hacer. Pero ya verán ustedes que hay una serie de condiciones interesantes, muy interesantes para todos, y que poco a poco lo iremos esclareciendo. Maestro, bienvenido a este Jueves Jurídico. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y que comparta todas las cosas que sabe. Sabemos que su trayectoria es muy alta, muy grande, y le agradecemos que comparta todo este conocimiento con nosotros. Bueno, al contrario, creo que aquí el agradecido debo ser yo. Realmente es una necesidad que tenemos todos aquellas personas que nos preciamos de ser abogados, de llevar esta información jurídica no a las aulas nada más, sino a la ciudadanía en general. La ciudadanía en general necesita información. Mientras el ciudadano no se informe, vamos a tener un pueblo, una nación desinformada, pero siempre en el camino al error. ¿Por qué? Porque desde otrora tiempo, si nosotros recordamos cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, todo esto, encontramos que siempre, desde los tiempos más lejanos, siempre hubo normas, siempre hubo directrices. Por eso la sociedad tiene sus antecedentes en el clan, en el gens, en todas las formaciones sociales que tenemos, de las que tenemos conocimiento. Por lo tanto, yo creo
que no esas sociedades no se crearon espontáneamente, sino porque hubo acuerdos de voluntades entre los integrantes de cada una de esas formaciones sociales. Así llegamos a la formación social más importante, que es la familia. Y la familia es la base de la sociedad, ¿sí? Si la familia no está educada, no está informada, evidentemente el joven tampoco lo va a estar. O va a tener una información fuera del núcleo familiar, en los medios de comunicación que usted acaba de mencionar, que algunos lo hacen perfectamente bien, otros distorsionan un poco las cosas. Por ejemplo, en las redes sociales luego se comentan cosas que no son ciertas, pero hay que enseñarle a los jóvenes que a tener una posición crítica. No porque lo dijo fulanito de tal o el personaje X, ¿verdad? O el conductor de la televisión, o el youtuber, o el que sea. Eso ya es exacto, ¿no? Eso hay que compararlo, hay que contrastarlo, vamos, con el conocimiento. ¿Y cómo vamos a tener el conocimiento? Pues cuando vamos a la universidad. Por eso estamos aquí. Estos jueves jurídicos pues son extremadamente importantes, porque estamos en una universidad nueva, ¿sí? Pero no por novedosa que ésta sea, tenemos que empezar mal. Vamos a empezar con lo bueno. ¿Cuál es lo bueno al día de hoy? La información. La persona que no tiene información, pues vive en una situación gris. Claro. En el desamparo total. Sujeta a ser presa de cualquier persona malintencionada que pretenda, como dicen por ahí, dice el dicho, que quiera llevar agua a su molino, ¿verdad? Pues le dice mentiras. Claro. Pero mentiras que son creíbles, entre comillas, ¿no? ¿Creíbles para quién? Para aquel que no está informado. Pero si nosotros tenemos información y esa información la compaginamos, la contrastamos, a ver, digo, aquel dijo esto y este dice esto. Bueno, ¿por qué? Cuando respondemos ese por qué, encontramos un poco de luz. Y cuando encontramos la luz, encontramos la verdad. Claro. De esa manera es como tenemos que conducirnos, ya no a partir de hoy, desde hace mucho tiempo teníamos que haber hecho esto. Nosotros los adultos, ¿sí?, hemos permitido que nuestros jóvenes transiten por otras cosas que no son las correctas, por caminos que no son adecuados. Y entonces es la universidad la que va a formarles un criterio, la que les va a formar una manera de pensar, pero no una manera de pensar reducida, una manera de pensar abierta, universal, que nos permita entendernos unos con otros. No porque aquel piensa diferente a mí, a lo que yo pienso, por eso aquella persona es mala. No, no estamos de acuerdo. Pero si nos ponemos a dialogar, vamos a llegar a acuerdos. Y cuando se llegan a acuerdos, estos pueden ser buenos o malos, pero ya hay una parte importante que ya cedimos unos con otros. Es decir, usted cedió algo de lo que yo consideré correcto y yo le cedí a usted la razón en algo
que yo consideraba incorrecto de parte de usted, ¿verdad? Y así formamos un criterio común, y cuando llegamos al criterio común, ¿a dónde llegamos? Llegamos a construir una, si no nueva sociedad, una nueva de forma de ser para nuestros jóvenes. Lo que nos debe interesar al día de hoy son los jóvenes, y no cualquier joven, sino el joven que va a ser abogado. El joven licenciado en Derecho debe estar impuesto a la información, pero la información veraz, a la información oportuna, porque si yo me voy a informar de lo que sucedió ayer, ya me atrasé, ¿sí? Si yo me informo en el momento, hoy, puedo entender lo que viene mañana. Y así sucesivamente vamos teniendo esa formación. Cuando tenemos esa formación, alcanzamos algo que se llama criterio. Pero el criterio también no vamos a circunscribirlo a la información, sino también hay que circunscribirlo al estudio. Los muchachos, para ser críticos, deben estudiar. Si no estudiamos, vamos, ¿cómo podemos criticar? Claro. Sí, y eso tiene que ver también con conocerlo mejor la materia en la que uno está, ¿no? Entonces, usted hace un rato, cuando me hizo favor de presentarme y la plática previa que tuvimos, pues nos lleva a considerar que en esta ciudad de México, como en todas las ciudades del país, todos tenemos obligaciones y todos tenemos derechos. Una de esas obligaciones es contribuir con el Estado. Porque si nosotros no pagamos nuestras contribuciones, entonces el Estado no tiene recursos para satisfacer nuestras necesidades que tenemos, no solamente como individuos, sino como colectividad. El día que todos contribuyamos de esa manera adecuada, también vamos a encontrar que la otra parte de esa necesidad es de que tengamos un gobierno que administre bien nuestras contribuciones. ¿Y cómo las va a administrar bien? Con capacidad. ¿Cuál capacidad? Pues aquella que obtuvo en la universidad. Hace mucho tiempo algún personaje dijo por ahí, no es que no queremos que los diputados sean sabios, no, pero sí tienen que estar informados, sí tienen que enterarse de las cosas y deben tener un poquito de técnica en cuanto a lo que son leyes, ¿no? Lo que son reglamentos, etcétera. Y así toda la administración pública. No podemos entregar la administración de recursos financieros a una persona pues completamente neófita en la administración, ¿no? Entonces no podemos entregarle el manejo de procedimientos administrativos a la ignorancia, sino a la capacidad. ¿Y cómo se obtiene la capacidad? Bueno, pues en primer lugar es estudiando. Y lo más importante, ir a la universidad, aprender, y después de estudiar, criticar y construir. No nada más criticar por hacerlo, ¿no? Sino hacer una crítica constructiva, ¿no? Claro. Sí. Para poner en perspectiva un poco esta parte de los actos administrativos, un poco ¿a qué nos referimos? Me imagino que la diversidad de los actos administrativos pega a diferentes instituciones y a diferentes momentos. Un poco nada más como la semblanza general de lo que nos referimos.
tiene usted razón, hemos hablado un poquito, pero lo que sí quiero que quede claro, esto que me está usted pidiendo es exactamente lo que se necesita. Cuando hablamos de actos administrativos, primero tendríamos que referirnos a los actos jurídicos. ¿Sí? Hay actos jurídicos que se dan, que podríamos llamar simples. Se dan simplemente desde que amanecemos, desde que salimos a la calle, desde que vamos a desayunar, al restaurante, en fin, en casa. ¿Qué hacemos si vamos a la calle? Pues pasamos con el que se ha casado. El acto jurídico de pedirle al Señor que me sirva implica que yo le tengo que pagar. Aquel tiene la obligación de servirme, pero también tiene el derecho a que le pague. A que le pague, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí hablamos de un acto jurídico simple. Aquel acto jurídico simple pues no genera gran cantidad de consecuencias jurídicas. En cambio, el acto jurídico sí genera una consecuencia jurídica, ¿no? Cuando nosotros vamos a la oficina a pagar el impuesto o hacer el trámite administrativo para obtener una copia certificada del acta de nacimiento, pues eso ya es un acto jurídico, que yo tengo que enfrentarme al servidor público e incluso a la maquinita, porque ahora se obtienen las cosas por la máquina, exacto. por la maquinita, ¿verdad? Sí, pero eso me obliga a ponerle dinero para que tenga yo que yo tenga el documento que necesito. Si por alguna razón el aparato, la maquinita esa está funcionando mal, pues no la voy a agarrar a patadas, ¿verdad? Porque eso también genera consecuencias de derecho. ¿Sí? Si yo tengo mi acta de nacimiento para cualquier otro, ese documento ya es un acto jurídico. Pero es un acto jurídico que se da dentro del ámbito administrativo. Si yo quiero realizar un evento, un baile, por decirle algo, necesito un permiso de la autoridad. Necesito que la autoridad me verifique entradas y salidas de emergencia. Necesito que la autoridad me cheque el boletaje. Lo que ha pasado con artistas internacionales que vienen, actúan o no actúan, o la venta, hubo reventa de boletos, o hubo duplicación de boletos, etcétera. Todo eso, ¿qué implica? Implica el ejercicio de sus facultades de una autoridad que va a supervisar, y cada vez que supervisa, realiza actos jurídicos en el ámbito administrativo. Hemos escuchado hablar del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Bueno, ese instituto se encarga precisamente de verificar que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Sí? Yo quiero hacer un evento artístico, un baile, lo que sea. Tengo la obligación de cumplir con la norma. ¿Cuál es la norma? La ley de establecimientos mercantiles, por un lado, la ley de espectáculos públicos, etcétera, etcétera. Y para eso tengo que pagar derechos, tengo que pagar impuestos. Y todo ese trámite para conseguir esos permisos son actos jurídicos dentro del ámbito administrativo. Y a todo eso es a lo que le llamamos actos administrativos. Y estoy hablando de un ejemplo que lo vemos todos los días en la televisión, en la información, en donde sea, en el internet, en las redes sociales, qué sé yo.
Todo eso lo vemos ahí. Pero hay otras cosas que no se publican. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de bañarme todos los días, de comer, desayunar y cenar. Y todo esto se hace con agua. Y esa agua cuesta. Y si cuesta, tengo que pagarla. Pero tengo que pagar lo que consumo. No tengo que pagar de más. El gobierno me cobra por extraer el agua, transportarla, conducirla y llevarla a mi llavecita. Dispensarla en mi casa. ¿Sí? Toda esa, vamos a decir, creación y distribución, ¿sí? Tiene un costo. Y ese costo es el que pagamos todos los ciudadanos. Sí, porque a veces creemos que el agua, como dicen, el agua es no gratis. Cuesta y es gratis. No. Lo que cuesta es traer el agua, sacar el agua, traerla, purificarla y que llegue hasta la casa. Claro. Y eso es lo que nos está cobrando. Su distribución. Por supuesto. El drenaje, por ejemplo. El drenaje también, todas las aguas negras todo que tienen que... todo eso cuesta dinero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pagar. Pero pagar lo justo, lo que establece la norma. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y ahí viene el costo del agua. El costo de una copia certificada. Todo viene ahí. Es decir, todos los actos jurídicos que se realizan tienen una norma. Están prefigurados en la norma. Así es, preestablecidos en la norma. ¿Sí? Ahí están. Pero si usted va a la vuelta de la esquina al vecino, oiga usted, ¿y cuánto será lo que marca el Código Fiscal? ¿Y qué? El Código Fiscal para pagar el agua. Pues no sé. ¿Por qué? Porque no tenemos ese cuidado de informarnos. Cuando llega el recibo del agua a la casa... Es cuando nos espantamos. No, aparte de que ahí dice cuánto costó o qué es lo que me están cobrando, cómo se tomaron las lecturas, si es que se tomaron, si es agua de uso doméstico o de uso no doméstico, todo eso, ahí viene. Pero nosotros nos fijamos en la cuenta. Al final. Y dice uno, ¿y quién es ese total? No es total. No es nombre, es la suma total de ese recibo. Y ahí es donde decimos, ¿cómo es posible? Pues ¿cómo? Entonces, esto es lo que tenemos que entender para que el día que se presenta un cobro excesivo, pues en esa ocasión vamos a someternos a un juicio, pero un juicio con pruebas, un juicio con normas, apegado a la ley, o como dicen los legos, apegado a derecho. ¿Sí? Y entonces así es como nosotros tenemos que conducirnos y tenemos sobre todo entender. ¿Sí? Para entender esto, pues hay que informarnos. Claro. Y entonces, si llega el recibo, hay que ver de qué se trata. Y ahí nos dice, Código Fiscal, ¿sí? Ley de aguas, en fin, todas las normas que ahí se aplican, ahí están. Están referidas. Ahí están referidas. En un sistema de ahí códigos. Está consignado el nombre de cada ley o código, lo que sea. Y entonces, ¿cuál es mi obligación? No, yo no entiendo. Bueno, no puedo entender, no soy abogado, pero voy y pregunto. O que vengan a la Universidad Lex, aquí les ayudamos y les asesoramos. Universidad Lex, claro. Y entonces es aquí donde les van a orientar. Pero esa es la situación real. Maestro, y para acercarnos a la otra parte, son de los actos jurídicos, acercarnos a la constitucionalidad, porque a veces también se nos aparece como la Constitución, esa magna obra que cubre todo. Bueno, y a veces se nos hace como extraño que cubra cosas chiquititas como las cosas del derecho de agua y todo eso. Bueno, lo que pasa es que
La Constitución es una norma, como le llaman todo el mundo en el ámbito de los abogados, le llamamos la norma fundamental, la ley fundamental, el máximo estatuto jurídico de este país, ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, la Constitución local es lo máximo que tenemos aquí. Bueno, la Constitución es un documento fundamental, o le llamamos ley fundamental, porque es a partir de ello como se construye una sociedad, un órgano administrativo. A partir de esa Constitución se derivan una serie de leyes y a partir de la ley se crea un órgano administrativo, una autoridad. Si la autoridad o el órgano administrativo de que se trate no está integrado o reconocido en la ley, no existe. Es como si nosotros llegamos, ¿usted cómo se llama? Yo soy Ramón González Sánchez. ¿Y porque usted lo dice? No. Como dicen por ahí, papelito habla. Aquí está mi acta de nacimiento, aquí está el INE, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro. ¿Sí? Y con eso acredito que existo como persona física, con esos documentos. Pero si no hay esos documentos, pues estoy en el limbo, ¿no? No existo. Y lo que es peor, ¿cuáles derechos? Entonces, es así como nosotros tenemos que observar las cosas. La Constitución es la base de un Estado. Por eso hoy en día hablamos del Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho porque la base de ese Estado de Derecho es la Constitución y todas las leyes que de ahí emanan, ¿sí? Hoy está la discusión terrible, ¿no? Con la ley electoral, ¿no? Claro. Que el plan B, que el AI, que no sé qué. Bueno, todo eso es una norma, pero que viene desde la Constitución, ¿sí? Y hay una ley, vamos a decir, que regula esa necesidad constitucional. Por eso hablamos de las leyes reglamentarias del artículo tal, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la ley de amparo, ley reglamentaria del artículo 107. ¿Sí? Y así nos vamos hablando de leyes reglamentarias, pero todo tiene su base en la Constitución. Y si en la Constitución tenemos la base de todas las leyes y los actos administrativos no pueden existir sin ley, entonces hablamos de la constitucionalidad de un acto administrativo o de su inconstitucionalidad, nada más. ¿Sí me explico? Entonces sí, tiene que estar, el acto administrativo debe estar acorde a la ley y la ley debe estar acorde a lo que establece la Constitución. Ahora bien, las leyes reglamentarias, las leyes ordinarias, las leyes que derivan de la Constitución establecen procedimientos. Y entonces el acto administrativo que le van a mandar a usted, el cobro de agua, el cobro de predial, el cobro de los derechos que tiene usted que pagar para hacer un evento, para cualquier cosa que usted necesita, entonces tiene usted que, se tiene la autoridad para cobrarle todo eso, tiene que seguir un procedimiento administrativo. Pero ese procedimiento administrativo tiene que estar acorde a una ley y acorde a la Constitución. Entonces, por ahí oímos muchas veces en un día que se refieren al artículo 14 constitucional, al artículo 16 constitucional. Pero ¿por qué a esos artículos? Bueno,
porque el artículo 14, dentro de otros derechos que tiene, que consigna, está el derecho a tener un debido proceso. Está el derecho de ser oído y vencido en juicio. O sea, la garantía de audiencia, que ahora son los derechos humanos, el derecho humano de que yo sea vencido, oído y vencido en juicio. Ese es un derecho humano, el derecho de audiencia, ¿sí? El derecho a que me sigan un procedimiento adecuado, conforme a la ley. Por eso hablamos de la constitucionalidad de un acto administrativo. Los actos administrativos no se pueden dar porque amaneció. Sí. ¿Sí? Hay actos administrativos que usted los promueve, usted los pide. Quiero abrir esta universidad. Bueno, tengo que acudir ante la autoridad, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, y hacer una serie de trámites, claro, que me permitan funcionar como universidad, ¿no? Entonces voy y pido. La autoridad no me está diciendo, a ver, oye, Juan, Pedro y Raúl, vayan y constituyan una universidad que se llame LEX. No. Eso, aquí hay un grupo de jóvenes y abogados entusiastas, creativos, que dicen vamos a constituir una universidad como esta. ¿Sí? Entonces, para esto, pues tenemos que acudir ante la autoridad. La autoridad nos va a pedir una serie de requisitos y planes y de estudios y programas y demás, ¿sí? Todo eso. Si la autoridad observa que todo está correcto, nos autoriza. ¿Sí? Pero no nos puede pedir más de lo que establece la ley, ni menos de lo que establece la ley. ¿Sí? Porque si cuando hay menos de lo que nos establece la ley, entonces ya no estamos hablando del derecho, estamos hablando de alguna trampa, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, no se trata de que ya no podemos continuar en un país de trampas. Claro, claro. Y hablando de esta parte de, Sí. acercándonos a la trampa, Sí. en la lógica que usted marcó de la Constitución derivan todas estas leyes reglamentarias, Sí. y todo esto que le da forma a la administración. Entonces suponemos que todo está lógicamente estructurado. Las administraciones o la administración o los actos administrativos también pueden estar en contra de la Constitución, es decir, contravenir el sentido de la Constitución, sí. y así operar. No, bueno, así operan. Así operan. De hecho, sí hay. Uh-huh. Sí. De hecho, hay actos administrativos que están, vamos, operando. Contraviniendo pero que están contraviniendo la Constitución, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, eso es donde entramos a la controversia y donde caemos en los juicios, ¿no? Les decía yo, es muy común, hoy hablamos mucho de impuestos. Uh-huh. ¿Sí? Decía hace muchos años, cuando yo iba a la universidad, el papá de un amigo dice, ¿cómo? Yo soy el dueño de esta casa. ¿Qué le parece, joven? No, pues una casa muy bonita. Entonces, pero esta casa yo la construí, me costó mucho trabajo. Y todavía tengo que pagar un impuesto. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Ya la hice. Sí, ya la hice. Ya la pagué, ¿no? Sí, es mía. Uh-huh. Sí. Sí, tiene usted que pagar el impuesto que se llama predial. Uh-huh. ¿Sí? Su predio está ubicado en un lugar donde allá afuera hay luz, hay agua, hay drenaje, y todos esos servicios los ocupa su predio. Uh-huh. ¿Sí? Pero su predio pues, es un inmueble,
Ese no piensa ni actúa. El dueño es el que piensa y actúa. Y usted tiene la obligación de pagar el impuesto predial. ¿Cómo la ve? No lo Oiga, entendí. eso no es posible. No lo entendía y ninguno lo entendemos. Ninguno lo queremos Cuando se trata de entender. pagar, ninguno entendemos. No lo queremos entender. Pero esa es la verdad, ¿no? Entonces, claro, entendemos que debemos pagar. ¿Sí? Pero entendemos también que debemos pagar lo justo. Y ahí entraremos a lo que establece la Constitución en relación a la obligación de contribuir. ¿Sí? Entonces, no es el acto de autoridad el único que debe estar apegado a la Constitución, sino también nosotros las personas, físicas o morales, tenemos que estar apegados a lo que establece la norma constitucional y la ley reglamentaria de que se trate. ¿Sí? Les decía yo del predial. En este caso, el predial, pues, tengo que pagar X cantidad de pesos. Lo que no estamos de acuerdo es que se cobre en exceso o el agua. Yo recuerdo hace mucho tiempo allá por la colonia Tepalcate, sí, imagínense, allá por el aeropuerto, en todos esos lugares, cobraban el agua y los colonos no tenían agua, o tenían, bueno, aquí en la ciudad, en el centro, había horarios en que no había agua. No había agua. Y creo que todavía hay. El agua funcionaba hasta determinada hora. Y después hasta el otro día o en la tarde, etcétera, etcétera. Todo eso implica que usted tiene que pagar, sí, pero lo que está consumiendo. Pero si no le dan el agua, si no le dotan el agua, ¿por qué le van a cobrar? Y antiguamente decían, bueno, ¿cuántas personas viven en esta casa? Pues están unos. Ah, bueno, entonces aquí deben de pagar tanto de agua. Por el número de personas, no. Por eso están los medidores. Ah, pero el medidor tiene que funcionar perfectamente. Por eso hay una área de la tesorería y de la autoridad que maneja los medidores. Y hay inspecciones para ir a ver si el medidor está funcionando adecuadamente. Entonces, todo esto nos lleva a lo que es justo o lo que es injusto. ¿Me explico? Entonces, si obtenemos una cantidad a pagar injusta, pues entonces eso hay que cuestionarlo, hay que controvertirlo, ¿no? Y decir, no, mira, tu norma, tu ley, tu código, lo que sea, dice que es tanto. ¿Sí? Por ejemplo, el predial, de acuerdo con los valores unitarios, tengo que pagar tanto, ¿sí? Pero aquí me están aplicando una cantidad que no es correcta, porque esto es aplicable cuando yo tengo instalaciones especiales. Y yo aquí no tengo ninguna instalación con trabajos tengo mi casa. ¿Y cuál es la instalación especial? Un elevador. ¿O es que yo allá arriba tengo un roof garden? Eso es una instalación especial. Entonces tengo que pagar más agua. Tengo que pagar más predial. O en mi baño tengo un jacuzzi. También son instalaciones. Todo lo que es una instalación especial tiene que pagar más. Y el vecino, ¿por qué paga menos? Pues sí, porque ese no tiene elevador, no tiene esto, no tiene el otro, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que hacen que un acto administrativo sea constitucional o inconstitucional. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad es todo aquello que está en contra de la Constitución. El acto administrativo puede estar en contra de la Constitución, pero no precisamente
en contra, sino puede resultar inconstitucional, ilegal, porque no está emitido conforme a la norma que lo regula. Es decir, no cumple con las formalidades de ley. Y ahí hablamos del otro artículo que citamos todos los días, el 16 constitucional. ¿Qué dice el 16 constitucional? Bueno, el 16 constitucional dice que el acto de autoridad debe estar emitido por una autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? La que existe de acuerdo con la ley. La ley dice, aquí va a haber un jefe de asuntos varios. Bueno, ahí está. Primero, ese es el competente. Y ese competente es el que me emite el acto. Entonces, esa competencia está regulada por el 16 constitucional. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque está previsto en una ley. Pero esa autoridad competente tiene que seguirme un procedimiento adecuado. Y entonces tiene que emitir un acto que esté debidamente fundado y motivado. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo dice la Constitución? En el artículo 16 constitucional. Si el acto administrativo, el cobro de agua, el predial, lo que sea, el impuesto sobre nóminas. Toda la gente habla del impuesto de agua, del derechos de agua, del impuesto predial de X. ¿Impuestos de qué? Sobre nóminas. ¿Cómo sea yo porque pago una nómina, tengo que pagar? Así es, compadre. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que la población, la ciudadanía en general, ignora. Claro. Maestro, aparentemente en una primera impresión da la idea de que hay un conjunto de normas, hay un conjunto de lineamientos como si se impusieran al causante o a la población y como si la misma población no tuviera recursos legales, claro, recursos legales para inconformarse o para meter una protesta o algo. ¿Existe esta posibilidad en la población? Sí, claro. Y que puedes utilizarlo adecuadamente, utilizando un poco la idea que usted dijo, que me hagan las cosas justas. Sí. Ni más ni menos, lo justo. Sí, por supuesto. Mire, todas los actos de gobierno primero deben ser apegados a derecho, apegados a la norma X y a la Constitución. Pero yo como ciudadano debo estar informado de qué es lo que se me está cobrando, por qué de las cosas. Para esto, como usted lo acaba de mencionar, implica que hay una cantidad de códigos, de normas, de leyes, y para que todo el mundo las conociéramos, pues tendríamos que ser abogados. Tendríamos 20 millones de abogados. No, eso no es posible. Pero sí hay normas y leyes que nos permiten la defensa. ¿Sí? Si nos ubicamos en otro ámbito, en el ámbito penal, pues hay un código penal y un código de procedimientos penales que nos permite defendernos. ¿Sí? Bueno, pues así es en el ámbito administrativo. Hay leyes que nos permiten defendernos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de actos administrativos dentro de la Ciudad de México, está la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Y a dónde acudimos? A un tribunal, que es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Sí? Y ahí en esa ley está un procedimiento para que usted, yo y quien sea pueda acudir a defenderse de un acto de autoridad ilegal. ¿Sí me explico?
ahí, en ese tribunal. Ahora, ese tribunal existe porque hay una ley que lo crea, y esa ley es la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y esas dos leyes derivan de la Constitución. ¿Sí? Y ahí volvemos a la constitucionalidad de los actos. Y ya no de los actos administrativos, de los actos de autoridad. Entonces, ahí está la creación de los tribunales, en la misma ley, en la misma Constitución. Y si hablamos de un acto administrativo de carácter federal, ¿sí?, pues entonces tenemos ahí la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Y también tenemos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y esa ley, a su vez, tiene otra igual, que es la ley por la cual se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí. Que ese fue antes el llamado Tribunal Fiscal, pero el Tribunal Fiscal conocía de todos los actos administrativos, no nada más de los actos fiscales, ¿no? Entonces, por eso el legislador consideró cambiarle el nombre y ponerle Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tiene su ley orgánica. Claro. Sí. Maestro, ¿qué le parece si los dejamos también con digamos, todavía nada más con el sabor, y que vengan el jueves claro. El jueves jurídico, porque esto está muy interesante, pero sí me gustaría que las personas que fueran a presenciarlo directamente vieran lo atractivo que es esta temática. Claro. Y que nada más se lleven la probada y que puedan venir con nosotros y estar pendientes de su presentación. Sepan cuál es el programa. Sí, no, porque además ahorita nos la acabaremos en la cápsula, nos echamos toda la sesión. Pues fue un planteamiento general, ¿no? Sí, claro. Ya seríamos mucho más específicos al momento de la... Pues, maestro, le agradecemos muchísimo que nos acompañe el próximo jueves. Esto, para todos los participantes, nada más es una breve introducción. Ya se dieron cuenta cómo hay una parte didáctica del maestro, que entre otros también fue profesor de una universidad. Y esa parte didáctica nos ayuda mucho a entender bien este mecanismo de relación y de naturaleza de los actos administrativos y su relación con la constitucionalidad. Y sobre todo, acérquense a la universidad. Como bien lo dice el maestro, entre más la población sea instruida, pues es una población más madura y es una población que toma mejores decisiones, que sabe utilizar los recursos, porque ya se dieron cuenta ustedes con lo que nos dijo. Tenemos recursos también para defensa, tenemos recursos para impugnación, etcétera. Entonces, les abrimos la invitación para el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, estaremos con esta charla, y de veras, acérquense a la Universidad LEX. Estamos promoviendo este espacio de creación y de enriquecimiento de la cultura jurídica de la población, y qué mejor con esta participación didáctica de uno de los ponentes. Maestro González, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Ándale.